acuerdo, igual, justamente ahorita me acordé. Entonces vamos a ver en la clase del día de hoy regla de tres inversa. Asimismo simple. Simple ¿por qué? Porque solamente vamos a tener dos cantidades. ¿Y por qué va a ser inversa? Porque mientras una cantidad aumente, la otra va a disminuir. Ya les voy a enseñar un truquito que por ejemplo, si tú analizas un ejercicio, un problema y te sale que es inverso, pues la forma de resolverlo es de inmediato, de inmediato. Es más sencillo que la directa porque la puedes calcular directamente sin escribir nada en tu hoja o en tu cuaderno. Ya vas a ver cómo, ya te lo voy a explicar. Entonces vamos a ver el primer ejemplo directamente, ¿ok? Directamente. Dice lo siguiente, si tres personas construyen una casa en 21 días, si ahora hay 9 personas, ¿en cuántos días terminarán la obra? Y entonces aquí te explico el procedimiento que tú vas a hacer cuando identifiques que la relación es inversa. Cuando la relación es inversa, pues obviamente, como ya le he explicado, pues mientras una cantidad aumenta, la otra disminuye. Significa que eso será inversa. Y si es inversa, vas a aplicar los caminos horizontales. A diferencia de la directa que aplicábamos los caminos cruzados, acá, al ser inversa, perdón, inversa, pues los caminos van a ser horizontales. Siempre, si la relación es directa, caminos cruzados o dibujas una cruz. Si la relación es inversa, pues vas a dibujar unas líneas horizontales o paralelas. ¿Ok? Vuelvo a leer el problema. Si tres personas construyen una casa en 21 días, si ahora hay 9 personas, ¿en cuántos días terminarán la obra? Primer paso, identificar las cantidades o magnitudes o de qué cosa me habla el problema. Yo le pregunto a usted, ¿de qué me habla el problema? ¿Cuáles son esas dos cantidades que se tienen en el ejercicio? Es lo primero que usted debe analizar para poder hacer y llegar a la respuesta. ¿Ok? Personas y días. Ok, muy bien. Personas y días. ¿Están todos de acuerdo de que las cantidades que se hablan en el problema son personas y días? ¿O alguien tiene alguna otra cantidad que se le escape o que esté cambiada o que tenga que agregar? Ok, sí, perfecto. Personas y días. Usted se da cuenta que en el problema no me están hablando nada más de que personas y días. Entonces las voy a subrayar. Personas y días. Entonces, una vez que ya tengo identificada las cantidades o magnitudes del problema, pues empiezo a escribirlas acá para, posterior a eso, debajo de estas palabras, cantidades, magnitudes, escribir los valores asociados a ellas. Entonces, como ustedes mismos me acaban de decir, las dos cantidades o magnitudes que se tienen en el problema son personas, número de personas, y la otra es número de días. Simplemente basta con poner personas y días. Ya está sobreentendido que es el número de personas y número de días. El siguiente paso sería llenar esa especie de tablita con los valores o los numeritos que me están dando en el problema. Entonces empiezo otra vez. Si tres personas, le pregunto, este numerito 3, ¿en dónde lo voy a colocar? ¿Debajo de personas o debajo de días? ¿Debajo de personas o debajo de días ese número 3? De personas, muy bien. ¿Ok? De personas. Entonces aquí colocamos el numerito 3. Le pregunto, cuando hay tres personas, ¿cuántos días habrá? Siguiendo la misma oración hasta donde termina el punto. ¿Ok? Aquí está, dice, si tres personas construyen una casa, perfecto, la cantidad de días que se asocian a esa cantidad de personas es de 21. Muy bien. ¿Ok? Sigo leyendo. Si ahora hay 9 personas, perfecto, ese numerito 9, obviamente, como se trata de la cantidad de personas, la variable personas, entonces ese número va debajo de personas. Y como justamente me preguntan en cuántos días terminarán la obra, cuando tú tengas esa pregunta en la cantidad que se desconoce, usted ya sabe que ahí se le asocia o se le representa con la X. Perfecto. Entonces acá le colocamos la X. Que igual, como te digo, si usted no sabe en dónde va la X, por descarte, ya sabes o vas a saber dónde la vas a colocar porque es el lugar que te va a quedar en blanco, el lugar vacío. Entonces, para llenar o para poder completar esa tablita, esta pequeña tablita, le colocas allí la X. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, este es el primer paso. Primer paso simple, sencillo, consiste en identificar las cantidades, colocar las cantidades y debajo de las cantidades, pues sus valores correspondientes, los numeritos correspondientes que ya me lo dan en el problema, ¿no? Ok, perfecto. Ojo, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla por el chat, pueden hablar levantándome la mano o escribiendo por el chat, profesor, quiero hablar y yo les habilito el micrófono. ¿Ok?
Ahora aquí viene la parte más importante de todas y la más complicada hasta cierto punto. Identificar qué tipo de relación es, si es directa o inversa, si es directa o inversa. Directa sucede cuando mientras una cantidad aumenta, la otra también aumenta. Inversa sucede cuando mientras una cantidad aumenta, en cambio la otra disminuye. ¿Ok? Dicho esto, vamos a hacer el segundo paso. Segundo paso que nos va a servir para identificar qué tipo de relación es. Entonces, ya sabemos que las dos cantidades son personas y días. Algo nos hace falta encontrar acá para poder hacer este análisis. ¿Se acuerdan que yo les dije, especie de truquito? Encuentren el verbo de la oración o del problema para poder establecer la relación de manera correcta. Le pregunto, ¿cuál es el verbo aquí principal de la oración? Es decir, la esencia del problema para poder identificar la proporcionalidad. Construir, muy bien. Entonces yo la voy a subrayar. Acá está, construir. ¿Ok? Construir. Y ahí tenemos la palabrita clave, construir. Es decir, con estos tres ingredientes, estos tres componentes, nosotros vamos a identificar ya un poco de manera más exacta ya la proporcionalidad. Y vengo y hago lo siguiente, usted siempre asume o siempre va a asumir que una cantidad aumente, no se enfoque, como le digo, no se enfoque en los numeritos, solamente enfóquese en las cantidades, personas y días, en las palabras, personas y días, no se enfoque en los números y siempre asuma que una cantidad aumenta. ¿Ok? Yo le pregunto lo siguiente, entre más personas existan, si ven que estoy asumiendo que la variable personas aumenta, entre más personas existan, ¿ya? Se van a demorar en construir más o menos días. Piénselo bien, aquí viene la parte lógica suya, la parte de sentido común. A ver, entre más personas estén construyendo esa casa, se van a demorar más o menos días. Piénselo bien, ¿ok? O se terminarán en más o menos días. Piénselo bien. A ver, yo me pongo, quiero que me construya mi casa, perfecto. Si yo llamo a otra persona, es decir, aumento la cantidad de personas, por eso usted acaba de ver que la flechita apunta hacia la parte superior, significa de que esa cantidad está aumentando y siempre voy a asumir que una cantidad aumenta para este tipo de problemas, para que se haga más sencillo. Me pregunto, a ver, si hay más personas ayudando a construir mi casa, se van a demorar o van a terminar de construir, usando el verbo aquí, la palabra clave, en más o menos días. Piénselo bien, y esta es la parte más importante, más primordial del problema, porque lo demás, el primer paso es colocar los numeritos y el último paso simplemente es hacerlo una operación aritmética mediante su calculadora. ¿Ok? Alguien que diga que sucede lo contrario, entre más personas hay más días, se demoran en construir más días. ¿Qué me dicen ustedes? Analícenlo bien, por favor. Entre más personas se demorarán en construir más o menos días. Menos días, muy bien. Es decir, mientras la cantidad personas aumenta, la cantidad días disminuye. ¿Por qué? Porque obviamente usando el sentido común, yo contrato a más personas justamente para que se demoren menos tiempo, menos días. Es ilógico, es absurdo creer que yo contrato a más personas para que se demoren o terminen de construir mi casa en más días, ¿sí o no? Es totalmente absurdo. Por eso le digo, aquí viene su parte lógica, su parte de sentido común, según lo que usted ha vivido, lo de la vida diaria, lo que pasa siempre sucede este tipo de problemas, ¿ok? Entonces ya más o menos deberíamos tener la respuesta. Entre más personas construyan la casa, menos días nos vamos a demorar. ¿Ok? Menos días vamos a demorar. Obviamente, al hacer esta especie de jugada, vamos a necesitar más dinero, pero simplemente con la cantidad de personas y la cantidad de días, al aumentar la cantidad de personas, pues la cantidad de días para construir esa casa será menor. Entonces, si una cantidad aumenta y la otra disminuye, ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Es decir, una flechita hacia arriba y una hacia abajo, ¿qué tipo de relación es?
Muy bien, aquí está, facilito, profesor. Si una aumenta y la otra disminuye, pues la relación es inversa. Y entonces, si es inversa, ¿qué tipo de caminos, cuando digo caminos, qué tipo de líneas vamos a dibujar o vamos a escribir? Las cruzadas o las horizontales o las paralelas, ¿ok? Perfecto, paralelas es otra forma de decir horizontales, ¿ok? Las horizontales, es decir, estas son las líneas que vamos a dibujar ya para poder encontrar el valor de X. Entonces, ese es el siguiente paso y último paso. Dibujar líneas horizontales. Es decir, el 3, el numerito 3 se va a conectar con el 21 y el numerito 9 se va a conectar con la X. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ojo, si la relación hubiese sido directa, allí utilizábamos las líneas cruzadas, entonces el 3 se conectaba con la X y el 9 con el 21. Pero acá, como la relación es inversa, vamos a utilizar los caminos o las líneas horizontales. Esa es la diferencia básica para poder encontrar el valor de X. ¿Ok? Perfecto. Ahora, entonces, ¿cómo yo encuentro el valor de X? Aquí es exactamente el mismo concepto, ¿ok? Aquí ya marcamos la diferencia, ya lo que viene después de dibujar las líneas es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente con la directa. Es decir, vamos a coger el camino que solamente tenga números y los vamos a multiplicar. Le pregunto, ¿qué camino solo contiene números, el negro o el verde? ¿Ok? ¿Qué camino contiene netamente números? ¿El negro, el camino, la línea negra o el camino o línea verde? ¿Ok? El negro, muy bien. ¿Ok? Entonces, vamos a coger nosotros directamente en nuestra calculadora y vamos a multiplicar el 3 por el 21. ¿Me ayudan cuánto sale 3 por 21, por favor? 3 por 21, perfecto, me da 63. Muy bien. ¿Y ese valor para qué lo vamos a dividir? Es decir, esto es exactamente lo mismo que hicimos en la clase pasada. Lo único diferente fue que ahora ya no vamos a colocar los caminos cruzados, sino que vamos a colocar los caminos horizontales o paralelos, dado de que ahora la relación es inversa. ¿Ok? Dividido para 9. Muy bien. ¿Y eso a qué es igual? 63 dividido para 9. Eso es igual, muy bien, a 7. Y eso es todo. Es decir, que ahora, al tener 9 personas, la cantidad de días en la cual vamos a terminar nuestra casa será en 7. 7 días. ¿Ok? 7 días. Y tiene lógica, porque si con 3 personas se demoraban en construir 21 casas, al aumentar la cantidad de personas, pues la cantidad de días también se va a disminuir. ¿Ok? 7 días. Preguntas de este ejercicio. Hay preguntas de este ejercicio. Igual tal vez pueden quedar dudas por la parte práctica, que lo vamos a cubrir ahora con más ejercicios. ¿Ok? 7 días. Ahora aquí viene el truquito fundamental y que tú lo vas a hacer inmediatamente en menos de 5 segundos. ¿No me crees? Vamos a ver. ¿Ok? Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto para que tú veas el truquito que te voy a mostrar ahora. ¿Ok? ¿Qué dice por acá? Ya, perfecto, ya entendí. Ok, ninguna duda, muy bien. Ok, perfecto. ¿Ya? Aquí viene el truquito y presten mucha atención. Con esto usted va a poder hacer el ejercicio siempre y cuando sea inversa mediante este cálculo elemental en un segundo. Vamos a ver. Usted ya sabe que la relación es inversa porque entre más personas, la cantidad de personas, entre más personas, aquí le voy a poner las flechitas en la parte superior, entre más personas, ¿ok? La cantidad de días va a disminuir. Usted ya sabe que es inversa. Entonces usted va a hacer inmediatamente lo siguiente. Va a coger los primeros números que se encuentran en la primera oración hasta donde termina el punto, los va a multiplicar y los va a dividir para el otro número de la otra oración. Es decir, rápido, en su mente o en su calculadora. Cojo el 3, lo multiplico por el 21 y lo divido para el 9. Verifique si le sale exactamente lo mismo, por favor, sin escribir nada. Simplemente usted ya sabe que la relación es inversa porque ya observó y analizó las cantidades. Perfecto. Cojo los números de la primera oración, que obviamente van a ser 2 porque es una regla de 3 simple. Cojo 3, multiplico por 21 y lo divido para el número 9 que pertenece a la otra oración, es decir, el otro escenario.
¿Cuánto me da eso? A ver, yo lo voy a verificar en este momento. 3 por 21, dejen ver. 3 por 21 directamente, 3 por 21 y lo divido para 9 y exactamente me da el mismo resultado. Me da 7. 7 días. Y listo, mire, sin gastar tinta, como yo sé decir de manera jocosa, ya hemos calculado el resultado. ¿Qué les parece? ¿Ok? Y obviamente esto se da porque la relación es inversa. Rápido, cojo los numeritos de las dos primeras, sí, de la primera oración, los multiplico y lo divido para el otro número que viene en la otra oración, es decir, la otra cantidad. ¿Ok? Profe, dice, disculpe, ¿cómo hago para diferenciarlas? Como le digo, acá ya viene la parte un poco lógica, ¿ok? Que se va a ir desarrollando a medida que vamos practicando más ejercicios. O usted tiene la lógica ya clara de lo que sucede con las cantidades, o eso usted lo va moldeando, lo va un poco puliendo a medida que vamos practicando ejercicios. ¿Ok? Como les digo, aquí vamos a practicar bastantes ejercicios hasta que usted ya se memorice ya qué sucede en cada escenario. ¿Ok? Siempre, siempre y cuando sea inversa, ¿ok? Porque básicamente inversa se va ¿cómo es? A utilizar los caminos horizontales y por esa misma razón es que nosotros cogemos rápido, multiplicamos los dos primeros numeritos y los dividimos para el siguiente número de la próxima oración. Siempre y cuando sea inversa, ¿ok? Vamos con otro ejercicio para seguir practicando, ¿ok? Vamos a ver el siguiente ejemplo y preste mucha atención. Exacto. En todos los casos, siempre y cuando la relación sea inversa. Multiplicamos los primeros dos numeritos que te aparecen en la primera oración y lo dividimos para el siguiente número. ¿Ok? Pero vamos para el siguiente problema. ¿Ok? Preste mucha atención. Lo leo. Con un depósito de agua pueden beber 30 caballos durante 8 días. Si se venden 6 caballos, ¿cuántos días durará el agua? ¿Ok? Con un depósito de agua, vuelvo a leer, pueden beber 30 caballos durante 8 días. Si se venden 6 caballos, ¿cuántos días durará el agua? Y ojo, aquí ya no siempre es de colocar los numeritos tal como nos están dando en el problema. Hay que analizar también la primera parte. Vamos a ver ello. Primero, encontrar las cantidades y magnitudes del problema. ¿Cuáles son las cantidades, magnitudes, variables o de qué cosa me habla el problema? ¿Ok? ¿De qué cosa me habla el problema? Por favor, dígame. ¿Están hablando de personas? ¿Me están hablando de cómo es de frutas, de electrodomésticos? Perfecto, me están hablando de caballos. Aquí está caballos, 30 caballos. Y me están hablando de cantidad de días. Esas son mis dos cantidades o variables que tengo en el problema. Entonces empiezo a llenar mi especie de tableta. Entonces caballos y por acá tengo la cantidad de días. ¿Ok? Ese es el primer paso. Luego de eso empezar a colocar los valores debajo de esas cantidades. Debajo de caballos y debajo de días. Le pregunto, debajo de caballos, ¿qué numerito voy a escribir? A ver, ¿qué numerito voy a escribir debajo de caballos? Perfecto, me dice 30 caballos, entonces debajo de caballos escribo ese número 30. Perfecto. Y debajo de días, ¿qué número voy a escribir? Aquí está, mira, dice que cuando existen 30 caballos, esa cantidad de agua alcanza o dura 8 días. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. ¿Ok? 8 días. Luego me dice lo siguiente, preste mucha atención. Si se venden 6 caballos, ¿cuántos días durará el agua? Vamos a ver la parte más sencilla. ¿En dónde coloco yo la X? ¿Debajo de caballos o debajo de días? ¿En dónde voy a colocar la variable X? Debajo de días, porque me están preguntando cuántos días durará el agua. Entonces, siempre en la cantidad que me estén haciendo esa pregunta, pues significa que allí va la X, la incógnita o el dato que yo quiero descubrir. Entonces, debajo de días coloco la X. Ahora viene la pregunta del millón y lea bien el problema, analícelo bien. ¿Qué número escribo en la parte de caballos? Vamos a ver, piénselo bien. A veces hay que pensar un poquito en los numeritos y no es de escribir por escribir. ¿Qué número voy a escribir debajo de caballos? ¿Ok? Muy bien, por allí la tienen. El número 24. ¿Por qué, profesor? Si allí me dicen 6 caballos. No ha leído bien. Me está diciendo si se venden 6 caballos. Significa que de la cantidad que usted tenía originalmente,
le va a quitar los 6 caballos que se venden. ¿Cuántos caballos usted tenía originalmente? En el problema, originalmente tenía 30 caballos. Si me dicen se venden 6 caballos, ahora ya no voy a tener 30, sino que voy a tener 30 menos 6. 30 menos 6 es igual a 24. Es lo mismo que cuando usted dice, ¿sabes qué? Tenía, no sé, tenía 5 televisores y vendí 2. ¿Cuánto tengo ahorita? ¿Cuántos televisores tengo ahorita? Pues tengo 3. Acá sucede exactamente lo mismo. Si antes tenía 30 caballos y ahora se acaban de vender 6, pues 30 menos 6 es igual a 24. ¿Ok? Preguntas. Entonces, para que vean que no siempre vamos a tener los numeritos para copiar y pegar. Hay que a veces también analizarlos para saber qué o en dónde colocarlos. ¿Ok? Preguntas. ¿Alguien no entendió por qué van 24? ¿Por qué allí debo colocar 24? Fácil, porque 30 tenía y si le quito 6, pues me queda 24. Una simple aritmética, una simple diferencia, una simple resta. ¿Ok? Por eso siempre tienen que leer, siempre tienen que leer. Ahora sí, vamos a ver. El siguiente paso, una vez que ya hemos hecho el primero de completar las variables con sus respectivos números, el siguiente paso es, como le digo yo, el más fundamental. Encontrar qué tipo de relación es, si es directa o inversa. Si es directa o inversa. ¿Ok? ¿Cuál es el verbo aquí? ¿Cuál es el verbo acá? A ver qué me dice acá. Exacto, exacto, muy bien. Inversa, ¿por qué? Le pregunto, vamos a ver. Siempre asumo que una variable aumenta. Vamos a asumir que la variable caballos aumenta. Entonces voy a colocar la flechita que apunta hacia la parte superior. Voy a asumir, siempre asumo que una variable aumenta. No me importan los números, simplemente me fijo en las cantidades, en las variables. En este caso, caballos y días. Le pregunto, entre más caballos se tengan, preste mucha atención, entre más caballos se tengan, aquí está la palabra clave, el verbo clave, durar, el agua durará más o menos días. Ah, ya, ¿de dónde salió el 24? Porque aquí me dice, mire, si se venden 6 caballos, es decir, ya no voy a tener 6 caballos, voy a quitar 6 caballos del total que tenía. ¿Cuál es el total de caballos que yo tenía? Pues aquí está, yo tenía en el ejercicio 30 caballos. Entonces, si me dicen que se venden 6 caballos, 30 que tenía originalmente al inicio, menos 6 de los que se venden, pues ahora me va a quedar 24 caballos. Si se da cuenta, 30 caballos tenía originalmente. Si se venden 6 caballos, 30 menos 6, eso es igual a 24. ¿Ok? La persona que preguntó por qué o de dónde sale el 24, ¿sí le quedó claro la parte que acabo de explicar? ¿Sí? ¿Por qué sale 24? Tenía 30 inicialmente, si se venden 6 caballos, 30 menos 6 ahora es 24. Perfecto. Ahora sí, vamos a ver. Entre más caballos tenga, el agua durará más o menos días. Entre más caballos tenga, el agua durará más o menos días. ¿Qué me dicen ustedes? Piénselo bien, utiliza la lógica. Utiliza la lógica. Inclusive ni siquiera es necesario que analice con las cantidades del problema. A ver, caballos es un ser vivo, puede decir que es una persona, ¿ok? Y días, pues obviamente es una unidad de tiempo. Le pregunto, imaginémonos que no son caballos, sino que son personas, como usted mismo, ejemplos de la vida cotidiana. Supongamos que usted está en su casa, ya tiene una cantidad de agua allí, no sé, una poma de agua, perfecto. Sí, creo que cachen este problema para que lo lleven al problema del ejercicio. A ver, supongamos que no son caballos, supongamos que somos personas, que es básicamente la misma esencia. Usted está en su casa con una cantidad de integrantes que componen su familia y tiene una poma de agua. Le pregunto, ¿qué pasa si le llegan más personas a quedarse con usted? Esa agua esa agua durará más o menos días. Piénsalo bien, piénsalo bien. Como le digo, esta parte ya es de lógica pura, de razonamiento, ya no es nada matemático ni nada por el estilo. ¿Ok? Dice, tengo que realizar primero.
Más que ecuación, simplemente es a la cantidad de 30 quitarle 6 y le queda 24. No es tanto una ecuación, porque una ecuación tenemos variables, acá no tenemos variables, nada más que la X, pero que pertenece allá al problema de regla de 3. ¿Ok? Simplemente es hacer esa diferencia dependiendo del problema, no siempre hay que hacer eso. ¿Ok? Vamos a ver los mensajes que dicen más caballos, menos agua, como dice por ahí el argot popular. Entre, a ver, ¿cómo era que dicen por ahí? Entre más personas, menos nos toca, algo así creo que dicen por allí. No, no recuerdo la frase que dice. Exacto, entre menos gente, más como. Muy bien, por allí. No, no recuerdo ahorita la frase exacta, que yo siempre la sé decir en las clases, pero me fue, la verdad. Pero básicamente va a suceder eso. Entre menos bocas, más nos toca. Esa es la parte. Entre menos personas tenga, ¿ok? El agua, entre menos caballos tenga, el agua durará más días. O es lo mismo que analizándolo de la forma contraria. Entre más caballos usted tenga, esa agua durará menos días. ¿Por qué? Porque al tener más caballos, esos caballos van a estar tomando más agua, entonces la cantidad de agua se va a acabar en menos días. ¿Ok? Preguntas. Entonces aquí tenemos eso, ¿no? Entre más caballos, el agua durará menos días, porque obviamente esos caballos van a estar tomando y tomando agua y esa cantidad que tenían inicialmente se va a acabar temprano, se va a acabar rápido. ¿Ok? Dice, pero vende 6. Como le digo, no se enfoque en los números. Yo siempre le digo, para que usted no se maree, no considere los números. Imagínese que esto no está y solamente analice con caballos y días. A ver, asuma siempre que una cantidad aumenta. Siempre asuma que una cantidad aumenta y dependiendo de esa primera cantidad, analiza lo que sucederá con la segunda. Obviamente, si la segunda también aumenta, es directa la relación. Si en cambio la segunda disminuye, pues la relación es inversa. Es una forma práctica más sencilla para que no tenga que analizar los numeritos, porque en realidad son eso y nada más, no nos sirven para establecer la relación. Simplemente enfóquese en la cantidad, en caballos y días. Y asuma siempre que una de las dos cantidades aumenta para en base a eso saber lo que sucederá con la segunda. En este caso yo asumí que caballos, la cantidad, la variable caballos aumentaba, entonces entre más caballos tenga, obviamente el agua durará menos días. ¿Qué? Ahora sí, le pregunto, ¿qué tipo de relación hay? ¿Qué tipo de relación hay? ¿Es directa o inversa? Inversa. ¿Por qué? Porque acabamos de descifrarlo. Entre más caballos, flechita hacia arriba, esa agua durará o se terminará en menos días. Flechita hacia abajo. Es decir, la relación es inversa. ¿Qué? Inversa. Por tanto, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? ¿Los horizontales o los cruzados? Horizontales, muy bien. Entonces, el 30 se conecta con el numerito 8 y el 24 se conecta con la letra o la variable X. ¿Ok? Dice por acá, muy bien, tienen ya la respuesta, perfecto. Entonces, ¿cómo me va a quedar el resultado? Ya para poder calcular el valor de X, es decir, la cantidad de días que nos durará esa agua, ¿cómo me va a quedar? Voy a buscar el camino que solamente contenga números. ¿Cuál es ese camino, profesor? ¿El negro o el azul? El azul. Entonces cogemos y multiplicamos el 30 por el 8. ¿Cuánto me da 30 por 8? Me da 240. Perfecto, 240. ¿Y ese valor para cuánto lo vamos a dividir? Si ya consideramos este camino que está compuesto por el 30 y por el 8, es decir, el camino que solamente contiene números, multiplicamos esos números. ¿Para qué lo vamos a dividir? Para el número que me ha quedado solito por acá, que es el número 24. ¿Y a qué es igual 240 dividido para 24? Eso es igual a 10. Y listo. Allí tenemos el problema. ¿Ok? ¿10 qué? 10 días. ¿Ok? 10 días. Preguntas.
Entonces, para volver a recapitular el problema, dice lo siguiente. Sí, vamos a hacer más ejercicios, no se preocupe. Con un depósito de agua pueden beber 30 caballos durante 8 días. Si se venden 6 caballos, ¿cuántos días durará el agua? Entonces, en este problema, las dos cantidades que tenemos son caballos y días. Y empezamos a colocar los valores. La novedad acá fue que nos dijeron que se venden 6 caballos. Entonces, ¿qué significa de que se vendan 6 caballos? Que la cantidad original, que eran 30, ahora la voy a tener en 24, porque 30 menos 6 caballos que se me fueron, que se vendieron, ahora solamente me queda 24, que fue el numerito que coloqué aquí. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es determinar qué tipo de relación es, si es directa o inversa. Como te digo, no te enfoques en los números, imagínate que no hay números, solamente enfócate en las cantidades o variables y asuma que una de las dos aumenta para saber si la segunda cantidad, o aumenta o disminuye. Y en base a eso saber si es directa o inversa. Entre más caballos, el agua nos durará más o menos días. Entre más caballos, el agua nos durará más o menos días. Es evidente que al tener más caballos, el agua durará menos días. Por tanto, como una aumenta, la otra disminuye, pues la relación es inversa. Y como es inversa, aplico los caminos horizontales. Es decir, el 30 lo multiplico con el 8 y ese resultado lo divido para el 24. ¿Ok? Preguntas. Vamos con otro ejercicio para que esto quede más claro. Igual vamos a practicar bastante ejercicio. El truco, obviamente, usted lo puede hacer, pero acá ya no le coloca el numerito 6, sino que le va a colocar el numerito 24, porque no es que tiene ahora 6 caballos, sino que se vendieron 6 caballos. Es decir, 30 menos 6 ahora es 24. Coja 30, multiplíquelo por 8, lo divide para 24. Y ese es el resultado. ¿Ok? Un ejercicio más difícil. ¿Le parece muy fácil por ahí? Igual como les digo, esto, si a mí me causaba al inicio, a veces cuando yo recién vi este tema, recuerdo, como les dije, en ese tiempo era la prueba de la CNC, no recuerdo, para entrar a la universidad, se me complicaba esto, no sabía diferenciar cuándo era directa y cuándo era inversa, se me complicaba como a algunos de ustedes, entonces ya pude manejar esta parte cuando empecé a practicar bastantes ejercicios, ya me di cuenta del truquito, y ese truquito se los comparto a ustedes. Siempre analice qué pasa con las cantidades, si una aumenta, qué pasa con la segunda, y así sucesivamente. ¿Ok? Dice, pero no me respondió, no leí el mensaje, no le respondí, no le vi el mensaje. Dice, a ver, dice si hay cantidades más altas que se hacen en ese caso. Cantidades más altas. Como le digo, cantidades, números altos, no se enfoque en los números, no les pare bola a los números, simplemente enfóquese en las cantidades globales como tal, es decir, las palabras. En este caso, caballos, día, horas, segundos, no sé, personas, no sé, papas, kilos, áreas, lo que sea. No se enfoque en los numeritos, solamente analice mediante la cantidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los números pueden aumentar o disminuir. Si usted se enfrasca en los números, va a comenzar a tener un poco de, digamos que de errores porque no va a saber si es directa o inversa. Simplemente enfóquese en las cantidades, no le pare bola a los números. ¿Ok? Vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. ¿Ok? Igual al final tenemos un pequeño quiz para que usted pueda resolverlo y seguir practicando. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Preste mucha atención. Un granjero tiene pienso. ¿Qué cosa es pienso? Alimento para terneros, ¿ok? Para alimentar a sus 12 vacas durante 45 días. Si compra 3 vacas más, ¿cuánto le durará el pienso? ¿Qué cosa es el pienso? Pues alimento para terneros. Primera cosa fundamental, encontrar las cantidades del problema. ¿Ok? ¿Cuáles son las cantidades que tengo en este problema? ¿De qué cosa me habla el problema? ¿De qué cosa me habla el ejercicio? ¿Cuáles son esas cantidades, magnitudes, ok, o variables del problema? Vacas, muy bien, la cantidad de vacas, ok, vacas, por aquí la voy a colocar, aquí está, ok.
¿Y qué más? Y días, perfecto. Vacas y días. Vacas y días. No tengo nada más que vacas y días. Entonces, como son mis dos cantidades, empiezo a colocar. ¿Ok? Por acá tengo la cantidad de vacas y por acá tengo la cantidad de días, que son las dos variables que hay o que existen en mi problema. ¿Preguntas hasta aquí? Ya por allí lo han calculado, perfecto. ¿Preguntas? No. Perfecto, muy bien, sigamos. Y empezamos a llenar. Siempre analice la parte de los numeritos al momento de llenarlos, porque no siempre usted va a tener que colocar exactamente el mismo número al momento de llenar esta especie de tablita. A veces hay que analizar tal como se hizo en el ejercicio anterior. Vamos a ver. Debajo de vacas, analice bien, lea bien el problema. ¿Qué numerito voy a colocar debajo de vacas? Un granjero dice, tiene pienso, que es otra cosa, no es otra cosa que alimento para terneros, para alimentar a sus 12 vacas. Perfecto, profesor. Aquí está clarito. 12 vacas, entonces debajo de vacas voy a colocar el numerito 2. Muy bien. Debajo de días, ¿qué número voy a colocar? Dice que esas 12 vacas, ¿ok? La cantidad de pienso, dura 45 días. Perfecto. Entonces debajo de días colocamos el número 45. Ok, 45. Ok. Ahora le pregunto, vámonos a la pregunta, ¿cuánto le durará el pienso? ¿En dónde voy a colocar la X si me pregunta cuánto durará el pienso? Si me dice cuánto durará el pienso, es decir, la cantidad de comida para vacas, la comida para vacas como tal, ¿qué voy a colocar acá? La X, muy bien. ¿Por qué? Porque cuánto le durará el pienso, siempre cuando usted vea la pregunta sobre la cantidad, significa que en esa cantidad va la X, va la incógnita porque es una cantidad que usted no conoce. Muy bien, entonces, como me dice cuánto durará el pienso, pues debajo de días, porque cuánto significa días o tiempo, aquí voy a colocar la cantidad o la variable X. Ahora le pregunto yo a usted. Entonces, ¿qué numerito usted va a escribir en la cantidad de vacas? Vamos a ver, piénselo bien. 15 dice por allí, perfecto. Daniela, Kimberly, uy, se fue los mensajes. Doris, 15. Perfecto. Juana, Belén, ya bueno, ya por ahí tienen los resultados. Victoria, 15. ¿Alguien sabe por qué es 15? ¿Ok? Si aquí me dice el numerito 3, profesor. Ok, muy bien. Me dicen, compro 3 vacas más. ¿Cuántas vacas se tenían en el problema al inicio? 12, muy bien, aquí está. Si tenía usted 12 y compra 3 vacas más, entonces ahora, ¿cuántas vacas va a tener? 12 que tenía al inicio y compra ahora 3, pues va a tener 12 más 3, que eso es igual a 15. ¿Ok? Perfecto. Entonces acá usted va a colocar el número 15. ¿Sí ven? Y listo. Hasta aquí es el primer paso. Hemos llenado la tablita. Preguntas, dudas. Dice comprar o vender. Claro, en la parte que dice comprar o vender no nos sirve para ver si es inversa o directa. Simplemente nos sirve para el primer paso, que es colocar los numeritos debajo de las cantidades. Porque obviamente si se compra, significa que ahora usted va a tener más vacas, es decir, la cantidad inicial es suma a la cantidad que acaba de comprar. O si se vende, pues va a tener menos vacas, es decir, la cantidad original le va a restar la cantidad que le están mencionando. Esa parte no entra al razonamiento de ver si es directa o inversa. Como le digo, al momento de determinar si la relación es directa o inversa, no se enfoque en los numeritos, enfóquese solamente en las cantidades, en las palabras generales, ¿ok? En los sustantivos, ¿ok? En el sustantivo. Nada más, no analicen números porque se va a marear. Preguntas. Hasta esta primera parte no hay preguntas, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿por qué hay 15? Porque si usted tenía antes 12 y ahora compra 3 vacas más, significa que 12 más 3 ahora tiene 15. Es como que yo le preguntaba, si usted tenía antes 2 celulares y compra 3 más, pues ¿cuánto va a tener ahorita? 2 más 3, pues va a tener 5. ¿Ok? Perfecto. Ahora sí viene la parte fundamental, analizar qué tipo de relación hay. ¿Ok? ¿Qué tipo de relación hay? Si es directa o inversa. Siempre asuma que una cantidad aumenta.
Le pregunto, entre más vacas usted tenga, ese alimento durará más o menos días. Entre más vacas usted tenga, ese alimento durará más o menos días. Si usted se pone a analizarlo, es básicamente lo mismo que el ejercicio anterior, solamente que ahora en vez de caballos tiene vacas y ahora en vez de bebida, de agua, ahora tiene comida, que en realidad bebida y comida casi son cosas similares porque son cosas que usted ingiere. Es decir, se tiene exactamente lo mismo y obviamente la cantidad días es la misma que la anterior, es decir, tiene el mismo escenario, el mismo escenario. ¿Por qué? Porque entre más vacas usted tenga, pues ese alimento durará, ahí está el verbo, menos días, ¿ok? Menos días. Lo mismo sucede si está en su casa. Imagínese que no sean vacas y sean personas. Si usted está con su familia y le llegan, no sé, invitados para quedarse con usted y con su familia una cantidad de días, una cantidad de tiempo, le pregunto, esa comida que usted tenía solamente para los integrantes de su familia, si ahora tiene más personas, esa comida le va a durar más o menos días. O sea, ahí está el análisis, está el enfoque que usted debe de hacerlo. O sea, por lógica, pues no, entre más personas lleguen a mi casa, esa comida se va a acabar o va a durar menos tiempo. Es absurdo creer que entre más personas usted tenga en su casa, esa comida va a durar más días, pues es imposible, si no, que todos vengan a mi casa y yo tenga más comida, pues no lo creen, no se ponen a pensar de esa forma. Analice siempre el problema, el contexto, para saber si es directa o inversa, ¿ok? O sea, por lógica, entre más personas estén en mi casa, esa comida me va a durar menos días. Es totalmente absurdo, ilógico y incoherente creer que entre más personas la comida me va a durar más tiempo. Pues si no, que vengan todos a mi casa para que la comida me dure para siempre. Pues no. ¿Ok? Perfecto. Entonces, entre más vacas, esa comida se acabará o durará en menos días. Entonces, si una cantidad aumenta, flecha hacia arriba, y la otra disminuye, flecha hacia abajo, la relación es directa o inversa. Inversa, muy bien, inversa. Entonces, ¿qué caminos vamos a utilizar si es inversa? ¿Los horizontales o los cruzados? ¿O la cruz? Horizontales. Muy bien. Entonces, este numerito 12 se va a conectar con el 45 y el numerito 15 se va a conectar con la X. ¿Ya? Entonces, hasta aquí hemos planteado o hemos hecho el segundo paso, determinar qué tipo de relación es. Ahora lo que me queda ya es calcular el valor de X. ¿Cómo calculo X? Usted ya lo sabe. Aquí es exactamente lo mismo para tanto para la directa como para la inversa. Voy a coger el camino que solamente tenga números y voy a multiplicar esos números. ¿Qué camino solamente tiene números? ¿El verde o el azul? Exacto, siempre se va a utilizar esta forma, ¿ok? Tanto para la simple como para la compuesta, ¿ok? Siempre, esta es una forma que yo le explico. Otras se le explican de manera de ecuación. Y obviamente no me gusta enseñarles tanto matemáticamente así, porque se van a confundir un poquito más. Me gusta explicarlo de métodos más sencillos, más didácticos y que les van a ayudar a optimizar su tiempo, porque esta parte, si se da cuenta, ya está aquí, ya lo demás basta o ya es responsabilidad de su calculadora, porque simplemente busca el camino, multiplica los numeritos, los divide y se acabó el problema. ¿Ok? ¿Cuánto me da resultado? Directo. Perfecto, coloco o busco el camino que solamente contenga números, ese es el 12 y el 45, el camino verde, multiplico 12 por 45. ¿Cuánto me da? 540. ¿Y eso lo divido para cuánto? Lo divido para el valor o el numerito que me está quedando por ahí. ¿Cuál es ese? Pues el 15. ¿Y cuánto me da eso? 140 dividido para 15, pues me da 36. ¿Qué cosa? 36 días. ¿Ok? Preguntas. De manera rápida, pues allí, obviamente usted acá ya no le va a colocar el numerito 3 porque no es que ahora tiene 3 vacas, sino que va a tener 45, 12 menos
12 más 3, que en este caso sería 15. Entonces allí ya cambia ese numerito 3 por el 15 y multiplica 12 por 45, los primeros elementos o números de la oración, y los divide para el otro, que en este caso sería 15. ¿Ok? Dice, ok, como les digo, eso es entendible porque recién estamos viendo la inversa y no hemos practicado tanto la directa, pero ya con ejemplos, con más ejercicios, esto va a quedar más que claro. ¿Ok? ¿Ok? Vamos con otro ejemplo, vamos con otro ejemplo. ¿Ok? Esto es de practicar y practicar. Dice lo siguiente, 5 obreros hacen una pared en 15 días. Las flechas son una especie, digamos que, de representación para saber si aumentan o disminuyen las cantidades. ¿Ok? Es lo mismo que poner un signo más o un signo menos. Yo le pongo flechas para indicar que aumenta. Es decir, si la flecha apunta hacia el lado superior, hacia arriba, significa que esa cantidad aumenta. Si la flecha apunta hacia el lado de abajo, hacia la parte inferior, pues que la cantidad disminuye. Pero vamos a ver con otro ejemplo para que esto quede más entendido. ¿Ok? Dice lo siguiente, 5 obreros hacen una pared en 15 días. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? ¿Ok? Ya por ahí algunos han calculado directamente con este procedimiento, este truquito. Ya perfecto, me parece una buena forma. Primera cosa, para las personas que todavía han tenido problemas o tienen problemas. Primer paso, identifique las cantidades del problema. ¿Cuáles son las cantidades que se tienen en el problema? ¿Cuáles son las cantidades que se tienen en el problema? Obreros y días. Muy bien. ¿Ok? Obreros y días. Aquí tengo, mire, cantidad de días y la cantidad de obreros. Entonces, esas son mis dos variables que tengo en el problema. Obreros y por acá tengo días. ¿Ok? Obreros y días. Y empiezo a llenar. Empiezo a llenar. Le pregunto, ¿qué número va a colocar debajo de obreros? ¿Qué número va a colocar debajo de obreros? A ver qué dicen por acá. Alguien preguntó algo. Muy buena pregunta. Por acá dice, ¿por qué no paredes? Le pregunto, ¿le están dando las cantidades de paredes en el problema? Muy buena pregunta. ¿Le están dando las cantidades de paredes en el problema? Si bien es cierto, al inicio me la dan, una pared, pero después dicen con la misma pared, es decir, que es un dato neutro, que en realidad no está participando en el problema, ¿ok? Una pared, y al final me dice la misma pared, es decir, no es un dato que se esté considerando en el problema. Pero muy buena esa pregunta, ¿por qué no pared? Si me hubiesen dado números diferentes de pared, es decir, primero una pared y luego quieren hacer 3 paredes, allí lo tomo en consideración. Acá como me están hablando de la misma pared que se va a trabajar tanto en el primer escenario, si en la primera oración, como en la segunda oración, que es la pregunta, pues digamos que como que se neutraliza y no me sirve para el problema, no se considera en el problema. Porque me dice, ¿sabes qué? Una pared y al final me dice la misma pared, es decir, como que no tiene relevancia en el problema. ¿Ok? Ya cosa distinta hubiese sido si me dice, ¿sabes qué? Primero hay una pared y luego ahora hay 3 paredes o 4 paredes. Allí sí se toma en cuenta la cantidad pared. ¿Ok? Pero muy buena la pregunta. Entonces, debajo de obreros, ¿qué día voy a colocar? ¿Qué cantidad voy a colocar debajo de obreros? Debajo de obreros, perfecto, voy a colocar el número 25, perdón, 5, ok, 5. Por aquí dice, mire, 5 obreros, perfecto, entonces debajo de obreros voy a escribir el número 5. ¿Qué número voy a escribir debajo de días? Perfecto, por allí 15 días. Hasta aquí alguna pregunta, hasta aquí hemos llenado los datos del primer escenario. Es decir, con 5 obreros se pueden trabajar una pared en 15 días. ¿Ok? Sigo leyendo. ¿Cuánto tardarán 3 obreros en hacer la misma pared? Como me dicen cuánto tardará, obviamente la pregunta cae sobre el tiempo, es decir, sobre la cantidad de días. Por tanto, debajo de días coloco la incógnita. 3 obreros. Le pregunto, ¿ese 3 va a ir directo, sí o no? Sí, porque no me está diciendo que ahora tengo 3 días más, ni tengo 3 días menos. Simplemente dice que ahora tengo 3 obreros, tal cual. 3 obreros, entonces, debajo de obreros voy a escribir el número 3.
¿Ok? Perfecto. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Entonces, en 15 días se construye una pared con 5 obreros. La pregunta es, ¿cuántos días necesito si ahora tengo 3 obreros? ¿Ok? Y ahora aquí viene la parte fundamental. Asumo que una de las dos cantidades aumenta. Vamos a asumir que obreros aumenta. Como le digo, no le pare bola a los números. Es más, hagamos lo siguiente, hagamos lo siguiente. Vamos a eliminar los numeritos para que usted vea que da exactamente lo mismo. A ver, asumamos que la cantidad obreros aumenta. ¿Ok? Asumamos que la cantidad obreros aumenta. Le pregunto, y aquí viene la parte lógica de usted, el sentido común. Entre más obreros usted tenga, ¿ok? Podrán hacer la pared en más o menos días. Aquí está el verbo clave, hacer. ¿Ok? Hacer. Aquí la voy a encerrar el verbo clave del problema. Le pregunto, entre más obreros usted tenga, la pared se va a poder hacer en más o menos días. A ver, dígame, obviamente, si usted dice que es más, la flecha va a apuntar hacia la parte superior. Si usted dice que es menos, la flecha va a apuntar hacia la parte inferior. Es lo único que usted debe de hacer. Vuelvo a preguntar, entre más obreros usted tenga, ¿ya? Va a poder hacer, construir o lo que sea, esa pared en más o menos días. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Flecha hacia arriba o flecha hacia abajo? Vuelvo a preguntar, entre más obreros, asumo que una variable aumenta, por eso le pongo la flecha hacia arriba. Entre más obreros usted tenga, podrá hacer, aquí está el verbo hacer o construir la pared en más o menos días. ¿Flecha hacia arriba o flecha hacia abajo? En menos días. Menos días. Lo mismo que lo que se vio anteriormente. Usted contrata a más personas justamente para que le construyan o le hagan el trabajo en menos tiempo, ¿sí o no? Usted no contrata a más personas para que se demoren más tiempo, pues no. Usted contrata a más personas para que se demoren o puedan hacer ese trabajo en menos días. Entonces, a más obreros menos días. Van a hacer ese trabajo en menos días. ¿Sí se da cuenta? Más obreros, menos días. Más obreros, menos días. Es decir, obreros aumenta, días disminuye. ¿Ok? Dice por acá, dice, exacto, como le digo, si su respuesta es más, le simboliza con la flecha hacia arriba. Si su respuesta es menos, le simboliza con la flecha hacia abajo. ¿Ok? Puede también utilizar los signos. Para decir que algo aumenta, le puede poner el signo más. Para decir que algo disminuye, le puede poner el signo menos. Lo que yo quiero que usted entienda es cuándo es directa y cuándo es inversa. Directa es cuando las dos aumentan al mismo tiempo. Inversa es cuando una aumenta, la otra disminuye. ¿Ok? Ya tiene usted el camino libre para poder representar si aumenta o disminuye como usted decida. Pero acá, en lo personal, me gusta más de esta forma. Si algo aumenta, las flechas hacia la parte superior. Si algo disminuye, las flechas hacia la parte inferior. ¿Ok? Entonces, si una aumenta y la otra disminuye, ¿qué tipo de relación hay? Si una aumenta y la otra disminuye, ¿qué tipo de relación hay? Inversa. ¿Ok? Inversa. ¿Por qué? Porque entre más obreros, usted o las personas que van a hacer la pared van a hacerla en menos días. Y volvemos con los valores que teníamos originalmente, para que usted se dé cuenta que no va a tomar en cuenta los numeritos. No es que va a tomar en cuenta los numeritos, simplemente va a tomar en cuenta las cantidades como tal, las cantidades como tal. Entonces volvemos con los numeritos. Aquí teníamos el numerito 5. Aquí teníamos el 15, acá teníamos el 3 y acá teníamos la X. Ahora le pregunto, si es inversa, entonces aquí le voy a colocar, ya sabemos que es inversa porque una aumenta, la otra disminuye. ¿Qué tipo de caminos o de líneas vamos a dibujar? Horizontales, perfecto. Horizontales, entonces el 5 se conecta con el 15 y el 3 se va a conectar con la X. Y ya prácticamente está resuelto el ejercicio porque lo único que usted debe hacer es
multiplicar el camino que solamente tenga números. ¿Cuál es ese? ¿El negro o el verde? El negro. ¿Ok? Entonces, multiplica 5 por 15. ¿Cuánto le da eso? 5 por 15. 75, perfecto. Y lo divide para el número que le ha quedado solito. ¿Cuál es ese? El 3. ¿Cuánto me da 75 dividido para 3? Pues me da 25. ¿Ok? Me da 25. ¿25 qué? 25 días. 25 días. Preguntas. Profesor, y si quiero hacer el truquito que usted dijo, ¿puedo hacerlo directamente? Sí. Si usted ya determinó que la relación es inversa, puede hacerlo directamente. Va a buscar los dos numeritos que aparecen en la primera oración. ¿Cuáles son esos? Me dice 5 obreros, 5 en 15 días, 5 por 15 y lo divido para los 3 que aparecen después. Me dice, ¿cuánto tardarán 3 obreros? Es decir, dividido para 3. ¿Cuánto me da? ¿Me da o no me da lo mismo? Pues me da exactamente lo mismo. Hacer un paso digamos que flash para poder hacer el resultado. A ver, Carmen me dice algo por acá. Lo que pasa es que con tantos mensajes se me pierden los mensajes. Preguntas. Ya, una directa, perfecto, muy bien. Me gusta que pregunten. Vamos con una directa. A ver, dejen inventarme una, dejen inventarme una. A ver, si Juan trabaja 30 días y gana, vamos a ponerle $380, ¿cuánto ganará en, pongámosle, 80 días? ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio. ¿Ok? Dice lo siguiente, si Juan trabaja 30 días y gana $380, ¿cuánto ganará en 80 días? ¿Ok? Primera cosa, identificar las cantidades o variables que hay en el problema. Le pregunto yo a usted, en este ejercicio en particular, ¿de qué cosa me habla? ¿Cuáles son las cantidades o magnitudes que hay en el problema? Días y dólares, perfecto, días y dólares. Entonces empezamos a llenarlas. Que hay días por aquí, días por acá y por acá vamos a tener la cantidad de dólares. ¿Ok? Dólares. ¿Ok? Ahí tenemos las dos cantidades y empiezo a llenar. A ver, debajo de días, ¿qué número voy a colocar? Debajo de días, 30, perfecto. Aquí coloco el número 30. Debajo de dólares, ¿qué número voy a colocar? Debajo de dólares, 380, perfecto, muy bien. ¿Cuánto ganará en 80 días? Debajo de días, ¿qué número voy a colocar? Ya por ahí alguien dijo la respuesta, más o menos, la parte fundamental. Perfecto. Aquí dice en 80 días. Por tanto, como es el valor que me hace falta en dólares, aquí va la X, que como les había comentado, aquí me lo está diciendo. ¿Cuánto ganará? Es decir, ¿cuánto dinero tendré si ahora trabajo 80 días? ¿Ok? Preguntas hasta aquí, creo que no, ninguna, porque simplemente llenar los valores. Ahora sí viene la parte fundamental. Como le digo, eliminemos los números para que usted vea que no es necesario trabajarlo con números, simplemente con las cantidades, nada más. Le pregunto, entre más días usted trabaje, entre más días usted trabaje, porque ese es el verbo clave en este ejercicio, trabajar es la parte esencial del problema, entre más días usted trabaje, por eso la flecha en días aumenta, apunta hacia la parte superior, porque estoy asumiendo de que aumenta. Entre más días usted trabaje, ganará más o menos dólares. Entre más días usted trabaje, ganará más o menos dólares. Asimismo, aquí viene la parte, como digo, aquí viene la parte lógica, la parte esencial de cada uno de ustedes. Es absurdo creer que entre más días usted trabaje, pues va a ganar menos dinero, menos dólares. Usted trabaja más días o más tiempo para poder ganar más dinero, ¿sí o no? O sea, siempre es
Pensarlo de manera lógica, coherente. Entre más días, usted va a ganar más dólares, más dólares. Entre más días, usted va a ganar más dólares. ¿Ok? Entonces volvemos a los numeritos que teníamos allí. ¿Ok? Perfecto. Flechita hacia arriba, exactamente. ¿Ok? Entre más días, más dólares. Entonces volvamos a los números que teníamos. Aquí teníamos el número 30. Aquí teníamos el número 380. Por acá teníamos el 80. Y aquí teníamos nuestra incógnita. ¿Ok? Entonces, como mientras una cantidad aumenta, la otra también aumenta, le pregunto, ¿qué tipo de relación es? ¿Directa o inversa? Directa, muy bien. Entonces aquí le colocamos directa. Por tanto, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? ¿Los cruzados o los horizontales? Si es directa, cruzado. Muy bien, esa es la diferencia en la parte ya matemática. Si es inversa, caminos horizontales. Si es directa, como en este caso, pues los caminos van a ser en cruz. Y hago exactamente el mismo análisis. Voy a buscar el camino que solamente tenga números y los voy a multiplicar. Le pregunto, ¿qué camino solo contiene números, el negro o el verde? Muy bien, caminos cruzados, perfecto. El verde y los voy a multiplicar entre sí. Es decir, 80 lo multiplico por 380 y ese resultado lo divido para 30 y se acabó el problema. ¿Cuánto me da eso? Busco el camino que solamente tenga números, es decir, un camino cruzado. Busco el camino que solamente tenga números, los multiplico y los divido para el valor de 30, el número que todavía no he utilizado. ¿Cuánto da como resultado, por favor? 1033 me dicen por ahí, ¿ok? 1013, ya, 1013, ¿ok? Y esa sería la respuesta. Facilito. Como digo, esa es la diferencia entre inversa y directa. Directa si las dos flechas apuntan hacia arriba. Inversa si una flecha apunta hacia arriba, la otra hacia abajo. ¿Cómo resuelve el problema si es directa? Caminos cruzados. ¿Cómo resuelve el problema si la relación es inversa? Caminos horizontales o paralelos. Y hago exactamente el mismo principio matemático. Busco el camino que solamente tenga números, los multiplico entre sí y los divido para el número que está con la X, por decirlo de alguna forma, que se conecta con la X y ya está el problema. ¿Preguntas? Igual vamos a tener una clase netamente para resolver ejercicios variados, así que no se preocupe por esa parte. ¿Ok? Perfecto, muy bien. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro ejercicio. Vamos a ver, este ya está. Ya vamos a ver este. Máquinas excavadoras hacen una zanja en 18 días. Si se averían dos excavadoras, ¿cuánto tardarán en abrir la zanja? 6 máquinas excavadoras hacen una zanja en 18 días. Si se averían dos excavadoras, ¿cuánto tardarán en abrir la zanja? Primera cosa, encuentre las cantidades o variables del problema. Le pregunto, ¿cuántas cantidades o variables hay en el problema? ¿Cuántas cantidades y cuáles son las del problema? ¿Cuáles son? Excavadoras, máquinas excavadoras, perfecto. Y la otra es la cantidad de días. Máquinas excavadoras, cantidad de días, perfecto. Y empiezo a llenar, ¿ok? Vamos a poner acá, vamos a poner excavadoras, máquinas excavadoras. Y por acá tengo la cantidad de días. Y empiezo a llenar mi especie de tablita. Me dicen 6 máquinas excavadoras, perfecto. Ese número 6 lo voy a escribir debajo de la cantidad que le corresponde. Es decir, el numerito 6 aquí dice, hacen una zanja en 18 días. Entonces aquí ya vamos encontrando nuestro verbo principal, el verbo clave del problema. Entonces acá, en 6 o con 6 máquinas excavadoras, nos vamos a demorar en hacer esa zanja 18 días. Y aquí viene la parte importante. Si se averían dos excavadoras, le pregunto, ¿escribo ese numerito 2 aquí? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen ustedes?
No, muy bien. ¿Por qué? Serían 4. Perfecto. ¿Por qué? Porque me dice, si se averían, si se dañan dos excavadores. Es decir, que la cantidad que tenía inicialmente ya no voy a poder contar con dos de ellas. De manera matemática, si tenía 6 excavadoras y se dañan dos, ¿cuántas me quedan? 4. Si se da cuenta, mire, 6 máquinas tenía yo inicialmente. Si se averían o se dañan dos, significa que yo tengo 6 menos 2, eso es igual a 4. ¿Ok? Entonces, ese número 4 yo lo voy a escribir en la parte de acá. No sería el 2, sino sería el 4. ¿Por qué? Porque tenía 6 excavadoras. Y le quito 2 excavadoras, 6 menos 2 me dan 4. Y como me preguntan cuánto tardarán en abrir la zanja, obviamente aquí va la incógnita. ¿Ok? Hasta aquí preguntas, preguntas, no. Ok, sigamos entonces. Y ahora vamos con la parte fundamental. ¿Ya? Fundamental, encontrar qué tipo de relación hay. Asumamos siempre que una cantidad aumenta, es decir, flecha hacia arriba. Le pregunto, entre más excavadoras usted tenga, van a poder hacer esa zanja en más o menos días. Piénselo bien, piénselo bien. Entre más excavadoras usted tenga, podrán hacer esa zanja en más o menos días. Vamos a ver, Lenny dice es menos, Victorio menos, Doris menos, Diana menos. Perfecto, Isabel menos, muy bien. Menos tiempo, muy bien, menos. Vanessa, Lina, Nayeli. Menos tiempo, menos días, ¿sí o no? Es totalmente lógico creer que entre más excavadoras, pues van a poder hacer esa zanja en menos tiempo. Supongamos que usted es el ingeniero a cargo de esa obra. Usted llama o contrata más excavadoras o trae más excavadoras para que puedan hacer el trabajo en menos días, ¿sí o no? Obviamente, si se están demorando un poco, viene rápido el ingeniero y dice, ¿sabes qué? Traigan más excavadoras para que el tiempo en el cual hagan ese trabajo sea menor, porque usted llama más excavadoras para que hagan el tiempo o el trabajo, perdón, en menos días. Que hagan el mismo trabajo, pero en menos días. ¿Sí o no? Entre más excavadoras, menos días se van a demorar. Entre más excavadoras van a poder hacer esa zanja en menos días. Es absurdo creer que usted trae o contrata más excavadoras para que puedan hacer esa zanja en más días, pues si no se le va toda la plata, pues imagínese, sería totalmente absurdo. Usted gasta e invierte más dinero para que se puedan demorar menos días, ¿ok? Menos días. Entonces, entre más excavadoras, menos días se demorarán en hacer esa obra, ¿ok? De manera resumida, las cantidades tiempo y pongámosles, no sé, ayuda, son inversamente proporcionales. Cuando digo ayuda, puede ser personas, puede ser excavadoras, puede ser herramientas que te ayuden a realizar algún trabajo. Si tú contratas a más personas es porque vas a tener más ayuda. Si tú contratas más excavadoras es porque vas a tener más ayuda. Entonces, ayuda y el tiempo son inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque entre más ayuda usted tenga, pues se va a demorar menos tiempo. ¿Ok? Ahora, si yo ya sé que la relación es inversa, porque entre más excavadoras la cantidad de días es menor, es decir, una aumenta, la otra disminuye, la relación es inversa, ¿qué tipo de caminos vamos a utilizar? Los horizontales, es decir, 4 con la X y 6 con el 18. ¿Qué caminos vamos a utilizar? ¿O qué camino voy a utilizar, el negro o el azul? Ya para poder hacer el ejercicio, para poder encontrar el valor de X. ¿Ok? El azul. ¿Qué hago con ese camino? Voy a coger esos números y los voy a multiplicar. 6 por 18 aquí es igual y lo divido para el 4 y se acabó el problema. 108, perfecto. Y eso dividido para 4, ¿a qué me da?
me da 27. ¿Ok? 27, ¿qué cosa? 27 días. Siempre memoríceselo. La ayuda, que puede ser máquinas, puede ser personas o lo que sea, siempre va a ser inversamente proporcional al tiempo. Entre más ayuda usted tenga, ya sea más máquinas, más personas, más artefactos que le permitan ayudar en cualquier trabajo, en cualquier cosa que usted haga, la cantidad de tiempo va a ser menor. ¿Ok? Porque entre más ayuda, usted se va a demorar menos tiempo. Que está pintando la pared y quiere demorarse menos tiempo, contrata a más personas. Si está en un, qué sé yo, una panadería y quiere demorarse menos tiempo en hacer el pan, pues contrata a más personas. Si, por ejemplo, no sé, está lavando los platos y quiere demorarse menos tiempo, pues contrata más personas o le pida a más personas que les ayuden. Si usted está lavando su auto y quiere demorarse menos tiempo, pues llama a más personas. Si usted está haciendo un vestido y quiere demorarse menos tiempo, pues llama a más personas. O contrata a más personal o tiene más máquinas de coser o lo que sea. Siempre la ayuda y el tiempo van a ser inversamente proporcionales. Entre más ayuda usted tenga, pues se van a demorar menos días. ¿Ok? A ver, no me dijeron bien los resultados. 6 por 18. Ya ven que uno confía en ustedes y me hacen quedar mal. Tendré que sacar mi calculadora nomás. 108. Ya, y eso dividido para 4, que es igual. Ya, 27. Si está bien, ¿por qué me dicen que está mal? 27. Preguntas. Yo escribí mal, en serio. Bueno, queda grabado. Ya mismo lo veo a ver si fue mi error. Ah, ya, perdón, perdón, ahí sí. Ok, ya, ya. Mil disculpas, ahora sí. Ya acepto mi error, ya. Preguntas. ¿Quieren jugar? Sí. ¿Qué hora es? Son las 8. Ok. Sí, creo que sí vamos a poder jugar. Ok. Deben ver si hay más ejercicios. Oh, no, ya se acabaron los ejercicios. Perfecto. Ahora sí vamos a jugar. ¿Ya? Ya los demás ejercicios son de práctica que lo veremos en la próxima clase. ¿Ya? Preguntas. Ahora sí, vamos al jueguito. Ya saben cuál es la temática del juego. Por aquí, por el chat del grupo, les voy a pasar el link. Simplemente denle en clic al link, ponen su nombre, su apellido o algo que les identifique para poder hacer la evaluación. Si es que no pueden ingresar, pues no hay problema. Yo los ejercicios los proyecto por la pantalla para que usted lo pueda hacer tranquilamente. ¿Ok? Vamos a ver. Copiar el enlace, entonces presten mucha atención. Bueno, esto ya lo hemos hecho varias veces. Por aquí, por el chat, les voy a pasar el link del grupo que diga del jueguito. Simplemente le dan clic a este link. Aquí está, les acabo de pasar en este preciso momento. Le dan clic, los lleva a la página del juego, ingresan un nombre y un apellido y ya están en la participación, están participando. Y ahora, si no pueden ingresar, pues no hay problema, pues tranquilamente lo pueden hacerlo por aquí, por el chat del Zoom, no hay ningún problema, no es obligación ni nada por el estilo. Simplemente es para que usted mismo practique. 121 personas, ok. 125 personas, muy bien.